Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar esta sesión de debate entre la miomectomía laparoscópica y la miomectomía abierta. Vamos a tratar de dar las bondades, las ventajas de la miomectomía laparoscópica, pero lo primero que quiero aclarar es que yo pienso que la miomectomía laparoscópica y la abierta no son excluyentes. Yo pienso que hay cabida para cada una de las dos, y más que decir si es mejor una o la otra, yo creo que lo que hay que definir es cuándo la una y cuándo la otra. En general, aunque esto no hace parte del objeto de la presentación, y es cuando se operan los miomas, cuando se hacen las miomectomías. A grandes rasgos, cuando hay hemorragia uterina normal, se hace una miomectomía cuando hay síntomas importantes y la paciente tiene deseo de conservar el útero. Cuando la causa de la consulta es infertilidad, hay un poco más de discusión. En caso de los miomas submucosos, siempre se debe operar cuando la paciente está infértil. Cuando los miomas son subserosos, no está indicado. Y cuando son intramurales, hay algo de discusión al respecto. Los metaanálisis muestran un riesgo relativo de 0.8 de embarazo en pacientes con miomatosis intramural, pero no hay estudios que muestren que la miomectomía en estos casos de miomas intramurales realmente mejore las tasas de embarazo. Cuando son miomas FIGO 0 y 1 de menos de 5 centímetros, no hay duda, la vía es la histeroscópica, pero cuando ya son miomas intramurales, la discusión viene entre la laparotomía y la mínima invasión. ¿Qué dicen los estudios? Los diferentes estudios que hay al respecto de la comparación entre una vía y la otra, pues todos en general hablan de unos tiempos operatorios relativamente comparables. En algunos casos puede ser un poco más demorada la vía laparoscópica, pero en general cuando la curva se ha alcanzado son unos tiempos operatorios comparables, con una ventaja a favor de la laparoscopia en cuanto a sangrado intraoperatorio, dolor postquirúrgico, adherencias, manejo de analgesia y recuperación. Lo mismo cuando se compara la vía laparoscópica con la mini laparotomía. Los resultados son muy similares. Los diferentes estudios usan unos criterios de inclusión muy variables. En general van hasta 4 miomas en los estudios en comparación y tamaños que van hasta 10 centímetros. La revisión de Cochrane del 2014, donde comparan las dos vías de abordaje, incluyen 9 ensayos clínicos controlados con un total de 808 pacientes. En todos, la conclusión es que tanto el dolor a las 6 horas como el dolor a las 48 horas, la incidencia de fiebre posoperatoria y la estancia hospitalaria, todas son estadísticamente significativas a favor de la vía laparoscópica de la mínima invasión, con un riesgo de recurrencia igual para ambas vías de abordaje. En cuanto al resultado reproductivo, que es una de las cosas que de pronto se le ha indicado en ocasiones a la vía laparoscópica, tampoco hay diferencias. Realmente el estudio de Doné y Yadul hacen una revisión de estudios retrospectivos y prospectivos, donde encuentran una tasa de embarazo del 49% después de miomectomía laparoscópica. Somiguiana y colaboradores en una revisión de la literatura encuentran una tasa de embarazo de 57%, y en general todos los estudios no logran encontrar diferencias ni en tasa de embarazo, ni en resultados obstétricos, ni perinatales cuando se comparan ambas técnicas. Cochrane, en una revisión que hace de la literatura con 177 pacientes, encuentra también igual tasa de nacidos vivos, igual tasa de embarazos, de aborto, de cesárea y de parto pretérmino. Entonces, menos dolor, recuperación más rápida, menos adherencias, menos necesidad de analgesia postquirúrgica y resultados reproductivos similares cuando se comparan ambas técnicas. La pregunta muchas veces es la factibilidad, o sea, ¿cuándo se puede hacer? Porque hay la duda de hasta qué tamaño, de hasta qué número, de cuándo es posible hacer la miomectomía laparoscópica. Los estudios coinciden en que ni el tamaño, ni el número, ni la localización de los miomas son limitantes para el laparoscopista experto, para el laparoscopista entrenado. Falcone y Doné hacen una publicación donde concluyen que úteros hasta 16 semanas, hasta el equivalente a 16 semanas de embarazo, y menos de 5 miomas, cuando ninguno de ellos sea mayor a 15 centímetros, serían los criterios para el abordaje laparoscópico. Otros estudios hablan de hasta 10 centímetros, otros hasta 12 centímetros. En esto hay algunas diferencias que generalmente están dadas básicamente por la habilidad del cirujano. Son más fáciles los miomas anteriores para realizar por laparoscopia,
y se sugiere que los posteriores se deben reservar para los laparoscopistas más expertos en la técnica laparoscópica. Cine y colaboradores, en un estudio publicado en el Journal de Mínima Invasión del 2008, hacen una revisión de 505 pacientes con 912 miomas, todos por vía laparoscópica. Le retiran a las pacientes entre 1 y 11 miomas por cada paciente y con pesos desde menos de 300 gramos hasta 3.600 gramos. Encuentran un solo caso de conversión a la laparotomía por una esterectomía subtotal por coagulopatía dilucional y encuentran diferencias significativas tanto en tiempo como en sangrado, como en estancia hospitalaria, cuando toman como punto de corte 10 centímetros de tamaño del mioma mayor y más de 5 miomas. Entonces encuentran que es factible realizarlo en cualquiera de estos casos, pero cuando los miomas son de más de 10 centímetros o son más de 5 miomas, empieza a haber algunas diferencias significativas, tanto en el tiempo operatorio, como en la pérdida sanguínea, como en la estancia hospitalaria. ¿Cuáles son las limitantes que nos encontramos con la ruta laparoscópica? Que de pronto son las que pueden hacer un poco más difícil esta vía de abordaje. Son el sangrado, el control del sangrado intraoperatorio, la técnica de la sutura miometrial y la extracción de miomas grandes una vez los hemos ya desprendido del útero. En cuanto al sangrado, hay una revisión de Cochrane del 2014 que encuentran que hay un menor sangrado intraoperatorio y tiempo quirúrgico para la miomectomía laparoscópica, con evidencia moderada a favor del uso del misoprostol y de vasopresina intramiometrial, evidencia baja a favor de la bupivacaína con epinefrina, el ácido tranexámico, el torniquete paracervical y la dinoprostona. Y no encuentran evidencia a favor del uso de la oxitocina, la morcelación con el mioma in situ y el clipado de las arterias uterinas. En cuanto a la sutura, definitivamente ha cambiado la forma de hacer la miomectomía y ha cambiado el abordaje de la miomectomía laparoscópica, el uso de la sutura barbada. Eso ha sido un antes y un después. Definitivamente la sutura barbada facilita de manera muy importante la sutura en la miomectomía laparoscópica. En una serie de revisión de casos, un metaanálisis de Gardella y colaboradores en el 2018, encuentran que hay ventajas estadísticamente significativas a favor del uso de la sutura barbada en cuanto a tiempo operatorio, pérdida de sangre, complicaciones perioperatorias y caída de la hemoglobina. Entonces, en cuanto al control del sangrado y en cuanto a la facilidad de la sutura, esto es lo que hay en la literatura. La extracción de los miomas más grandes. Aquí viene de pronto uno de los problemas a los que nos vemos enfrentados cuando hacemos una miomectomía por laparoscopia, y digamos que es uno de los argumentos, de los caballitos de batalla en contra de la miomectomía laparoscópica, y es el dilema de la morcelación. Todos sabemos que hubo un statement de la FDA hace unos años, en el 2014 creo, donde se hizo como un veto parcial a la morcelación eléctrica por el riesgo de morcelar un sarcoma oculto en un mioma. Pero ¿cuál es la realidad de este riesgo del dilema de la morcelación? ¿Qué dice el statement de la FDA específicamente? Este statement dice que está contraindicada la morcelación eléctrica en los siguientes casos. 1, remoción de tejido uterino que contenga miomas sospechosos en pacientes peri o posmenopáusicas. 2, remoción de tejido uterino que contenga miomas sospechosos en pacientes que sean candidatas para remoción en bloque a través de la vagina o minilab o en cirugía ginecológica donde el tejido a ser morcelado se sepa o se sospeche que puede contener malignidad. Este statement de la FDA, en otra parte, declara que la morcelación es aceptable previo consentimiento informado en mujeres jóvenes que desean mantener su fertilidad o en mujeres no perimenopáusicas que deseen conservar su útero. ¿Cuál es la prevalencia real del leiomiosarcoma? ¿Cuál es la posibilidad real que tenemos de encontrarnos un leiomiosarcoma cuando estamos haciendo una miomectomía? Prince y colaboradores, en un metaanálisis publicado en el 2015, donde evalúan 133 estudios, encuentran que la incidencia es de 1 en 1960, 0.05%, pero cuando miran solamente los 26 ensayos clínicos controlados, que incluyen 1.582 mujeres, la incidencia fue de 0 casos. Bojar y colaboradores, en un estudio poblacional con más de 10.000 casos,
Solamente encontraron 2 pacientes en los que se encontró leiomiosarcoma y ambas fueron mujeres de 49 años, con una incidencia de 0.023%. Rodríguez y colaboradores en el 2016, con 13.964 laparoscopias, encontraron que en pacientes de menos de 40 años la incidencia fue de 0 casos de leiomiosarcomas y fue aumentando la incidencia por encima de los 40 años y entre los 50 y los 64 años es de 90 en 10.000. ¿Qué ocurriría o qué ocurre cuando eliminamos la morcelación? Que sería el objetivo. Yo quiero aclarar algo y es que todos estos estudios son hechos no solo con morcelación eléctrica, sino con morcelación en cualquiera de sus formas. Incluye la morcelación con bisturí, la morcelación vaginal, inclusive la morcelación por Minilab, en la que se extrae el mioma y hay que partirlo parcialmente para extraerlo por Minilab. Eliminar todas las formas de morcelación haría que los úteros de más de 12 semanas, la única alternativa que tendrían sería hacer histerectomía abdominal total. Sidros y colaboradores hicieron un análisis de decisión en vista de la evidencia que había y hacen un supuesto de 100.000 pacientes llevadas a histerectomía laparoscópica versus 100.000 pacientes llevadas a histerectomía abdominal total. Si se llevaran todas a histerectomía abdominal, habría 20 más muertes perioperatorias, 150 más casos de tromboembolismo pulmonar, 4.800 más casos de infección del sitio operatorio, más adherencias, más hernias y más casos de obstrucción intestinal. Cuando salió este statement, esta recomendación, hubo reacciones de las diferentes sociedades de cirugía y de ginecología. La AGL y el Colegio Americano recomendaron no abandonar la morcelación, pero ser cuidadosos en la selección de las pacientes, explicar los riesgos y dejarlo claro en el consentimiento informado. Esta parte es muy importante. En el consentimiento informado debe quedar escrito que en caso de morcelación eléctrica puede existir el riesgo de morcelar un sarcoma que podría llevar a complicaciones y a empeorar el pronóstico. La Sociedad de Ginecólogos Oncólogos, y esto me llamó mucho la atención, porque pues finalmente los ginecólogos oncólogos son los que más temen este tipo de consecuencias, y ellos dicen en su comunicado, a raíz de todo esto que ocurrió, que la morcelación eléctrica debería permanecer disponible en los Estados Unidos. La Sociedad de Ginecólogos Oncólogos no apoya ninguna clase de restricción sobre la morcelación eléctrica. Como herramienta quirúrgica, permite a miles de mujeres tener la oportunidad de una cirugía mínimamente invasiva. Esta es la redacción, la publicación que hace la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos, donde hacen la aclaración que la posibilidad de encontrarse un sarcoma en un mioma es muy rara y que de todas maneras así se remueva de forma completa, intacta el mioma, el pronóstico es muy malo porque es una malignidad muy agresiva, como dice literalmente el comunicado, y dicen que la morcelación de estos miomas, aunque evidentemente, o de un sarcoma, aunque evidentemente puede aumentar la dispersión del tejido, no se ha probado estadísticamente que empeoren la sobrevida o la sobrevida libre de enfermedad. ¿Qué alternativas tendríamos, digamos, para estos casos en los que podría haber duda o temor de enfrentarnos a un sarcoma? Primero, la morcelación en bolsa. Hay múltiples publicaciones que han revisado la morcelación contenida en bolsa. No encuentran diferencias significativas en los resultados ni perioperatorios, ni en las complicaciones, ni en el tiempo quirúrgico cuando se utiliza la contención en bolsa. Un estudio retrospectivo de cohortes en la India en el 2020 que salió este año, con 720 mujeres, comparan la morcelación tradicional versus en bolsa, con miomas hasta de 3.740 gramos, y no encuentran diferencias en complicaciones, sangrado o tiempo. Esta sería una buena alternativa para disminuir ese riesgo teórico de la morcelación de un eventual sarcoma oculto. La colpotomía es otra alternativa muy buena, yo la utilizo mucho. Hay múltiples publicaciones que muestran factibilidad de hasta 13 centímetros, de miomas de hasta 13 centímetros para extraer por colpotomía. Andan y colaboradores este año publican 102 casos, todos exitosos, con morcelación vaginal solamente en 2 casos de miomas de 14 y 15 centímetros que ya definitivamente tuvieron que hacer una morcelación con bisturí por vagina para extraerlos. Todos los demás los pudieron extraer por colpotomía sin complicaciones. ¿Qué recomiendan los expertos respecto a este punto de la morcelación? La miomectomía puede ser realizada de forma segura
por mínima invasión en pacientes premenopáusicas, cuidadosamente seleccionadas, teniendo especial precaución en las pacientes mayores. Los sistemas de contención son sugeridos al momento de la morcelación, ya que pueden limitar la dispersión intraperitoneal de una malignidad oculta. Hay que tener en cuenta que, aunque no hay una forma de diagnosticar fácilmente un sarcoma, es muy difícil, ni con biopsia de endometrio, ni con citología, ni con imágenes. Sin embargo, hay hallazgos ecográficos o de la resonancia que pueden hacer sospechar. Entonces, cuando nos encontramos ante grandes masas vascularizadas irregulares, a menudo con áreas quísticas que pueden reflejar necrosis, pueden representar sospecha de leiomyosarcomas, y en estos casos se debe ser más cuidadoso. Todas las mujeres que vayan a ser llevadas a procedimientos con morcelación deben ser informadas de los riesgos de una malignidad oculta. En conclusión, la miomectomía laparoscópica es superior a la miomectomía abierta. La evidencia es clara en esto. Representa menos dolor, menos sangrado intraoperatorio, menos complicaciones, menos estancia hospitalaria y menos adherencias postquirúrgicas. El límite de la vía laparoscópica lo define la habilidad de cada cirujano, de manera que la dificultad y el tiempo no terminen superando las ventajas de la mínima invasión. Es la primera elección en miomatosis con úteros de menos de 16 semanas, menos de 5 miomas y que ninguno sea mayor de 15 centímetros. Insisto, aquí el número del tamaño del mioma lo define realmente la capacidad del cirujano. El uso de la vasopresina, del misoprostol o el torniquete paracervical, así como el uso de la sutura barbada, facilitan la miomectomía laparoscópica y disminuyen el sangrado y el tiempo operatorio. La morcelación no representa mayor riesgo en mujeres menores de 40 años. Igual se recomienda dejar claros los riesgos en el consentimiento informado. En pacientes peri o posmenopáusicas llevadas a miomectomía, preferir la morcelación en bolsa o la colpotomía para extraer los miomas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Yo voy a hacer aquí el papel de tratar de convencerlos de algunas cosas, de lo contrario de lo que acaba de decir el doctor Álvaro. Entonces, vamos a empezar, aunque ustedes van a ver que pues, tenemos varias cosas en común en la presentación. Ya esto lo mostramos ahorita, lo mostró el doctor Álvaro en su presentación. Esto es en cuanto a la revisión de Cochrane, en lo cual se analizan varios puntos como el dolor postoperatorio, los eventos adversos, y esto pues en cuanto al dolor postoperatorio, en el cual no existe pues una diferencia significativa entre el dolor, entre la miomectomía abierta, sobre todo si se hace, como lo dijimos anteriormente, por medio de una mini laparotomía, y la laparoscopia las 24 horas del postoperatorio. Los eventos adversos pues tampoco tienen mayor diferencia significativa entre los grupos también de la miomectomía abierta versus la laparoscopia. Inclusive pues algunos, y en eso se encontraron que la laparoscópica tiene mayor riesgo por el uso de trócares o las complicaciones relacionadas con la inserción de los trócares, el uso del morcelador, que ya me referiré más adelante, y sobre todo con la experticia del cirujano. En cuanto al tiempo quirúrgico, tampoco hay una diferencia significativa entre la vía abierta y la vía laparoscópica. Algunos estudios sí refieren que existe mayor diferencia, y sobre todo que la vía laparoscópica, digamos, aumenta 3 veces más el riesgo de que la cirugía dure más de 240 minutos. Esto sobre todo tiene que ver con el tamaño de los miomas, con el número de los miomas y sobre todo con la experticia del cirujano. La recurrencia, ya también se dijo, no hay una evidencia significativa. Esto es lo que dice el grupo de Cochrane, en revisión de Cochrane, en el cual no hay una evidencia significativa en la tasa de recurrencia entre los dos grupos, abierta versus laparoscópica. Este es otro artículo también más reciente, del 2017, en el cual sí dicen que existe una diferencia entre las dos vías. La laparoscópica recurre al cabo de 8 años 76% y la abierta 63%. En este artículo aducen básicamente que el número de miomas, el tamaño de los miomas, digamos, podría ser que en la laparoscopia uno puede identificar mejor los miomas más pequeños y sacar
la totalidad de esos miomas y que posiblemente en eso radicaría esa diferencia en la recurrencia. Es una de las cosas más importantes y en las cuales posiblemente nos centremos más adelante en la discusión es el nivel de entrenamiento. Y creo que pues esto es la parte fundamental, y es que el cirujano laparoscopista que va a hacer una miomectomía requiere pues un nivel de entrenamiento avanzado. Ya ustedes lo vieron, la localización de los miomas, el tamaño del mioma, básicamente la extracción del mioma y la sutura del defecto a nivel de la pared uterina, pues requieren de una destreza quirúrgica importante en la persona que vaya a realizar el procedimiento. De hecho, muchas cirugías, miomectomías, se continúan haciendo por vía laparoscópica, por vía abierta, perdón, y solamente el 20% se realizan por la vía laparoscópica. La falta de experiencia del laparoscopista pues aumenta el número de complicaciones y la conversión a una cirugía abierta. Este es la curva de aprendizaje. En este artículo básicamente se dice que con 40 procedimientos más o menos uno alcanzaría el nivel de experticia necesario para comenzar a disminuir su número de complicaciones. Aquí hay otro de qué nivel de entrenamiento se necesitaría. En este dicen que un cirujano laparoscopista, un experto, necesitaría alrededor de 10 procedimientos de miomectomía laparoscópica para comenzar a desarrollar una técnica adecuada. Entonces, también ya lo dijimos, es importante tener en cuenta el número y el tamaño de los miomas. En general, menos de 3 y con un mioma dominante que no sobrepase los 8 centímetros. Esta es la guía francesa. El problema es realmente encontrar y escoger, digamos, adecuadamente la paciente que cumpla esta condición. Si los miomas son más de 3 y más de 9 centímetros, pues se puede recomendar, o esta guía recomienda la realización de una vía abierta, y en ella, que no es el tema, pero pues allí también, aunque eso tiene bastante discusión, sí usar barreras antiadherentes pues es beneficioso para disminuir la formación de adherencias en la paciente en el postoperatorio. Ya también se dijo, las tasas de embarazo pues son similares en ambas técnicas, y la tasa de rupturas uterinas después de cualquiera de las dos técnicas no tiene una diferencia significativa. Básicamente, para decirlo de la morcelación, es importante conocer estos datos, es importante hacérselos conocer a la paciente. La paciente debe tener el derecho y la información completa de esto. Vamos a revisar aquí algunas cosas. Ustedes ya lo oyeron, en el 2014 la FDA sacó el statement en el cual limitaba o aconsejaba limitar el uso de la morcelación eléctrica, pero como bien ya se dijo, no solo se refiere al uso de la morcelación eléctrica, sino también cualquier tipo de morcelación mecánica en el cual uno haga ruptura del tejido para la extracción, bien sea por una mini laparotomía o por vía vaginal. ¿Cuál es el temor? Pues que uno detecte un caso inesperado de una malignidad. Ustedes ven que a medida que ha pasado el tiempo y que aumentan los procedimientos laparoscópicos, uno aumenta la tasa de cánceres que se encuentran inadvertidamente en estos procedimientos. A medida que avanzan este estudio que comparó varios años, a medida que aumentaron los procedimientos, comienzan a aumentar el número de casos inesperados de cáncer. Estos casos no solo son de cáncer uterino, también pueden ser de cáncer a nivel del cuello uterino o de cáncer a nivel de los ovarios. Y una cosa importantísima es el riesgo que tiene la paciente con la edad. Obviamente, en los grupos de edad por debajo de los 45 años es muy rara la ocurrencia de cánceres a nivel del útero, que es lo que uno pues básicamente se está refiriendo, o el temor que tiene uno en el caso de una miomectomía.
Y los tumores uterinos, o sea, los leiomiosarcomas, que es a lo que nos refiere básicamente, están generalmente por encima de los 45 años de edad. Ahí es donde realmente se encuentran los casos que uno va a encontrar de manera inadvertida en este grupo de edad por encima de los 45 años. Por eso, digamos, no es el caso de la miomectomía, que es muy raro que uno pues haga miomectomías por encima de los 45 años, aunque pues, hay casos de mujeres que prefieren esta situación quirúrgica a pesar de la edad. Pero en el caso de la histerectomía, esto es muy importante porque la morcelación definitivamente uno no la debe realizar en mujeres en la perimenopausia o la posmenopausia. O sea, eso sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo y es pues lo que la gente en general está de acuerdo, y es que por encima de los 50 años, pues digamos, uno nunca debería realizar ningún tipo de morcelación, ni eléctrica ni mecánica, del tejido uterino, y debe preferir la vía abierta para evitar pues encontrar este tipo de malignidad. En cuanto a datos de miomectomía, aquí también está en este estudio, a medida que aumentó en los años el número de miomectomías, pues también encuentran uno que otro caso de tumores uterinos, de sarcomas uterinos, realmente, como lo dijimos, por debajo de los 40 años, que es la gran cantidad de pacientes que se hacen, que se utiliza una miomectomía, pues el riesgo de encontrar una malignidad es muy, muy poco frecuente. Aquí lo ven ustedes por la edad, es muy, muy raro que uno encuentre, pero eventualmente puede encontrar uno que otro caso de tumores uterinos. En cuanto al pronóstico de si una morcelación aumenta la mortalidad, pues este estudio sí es un metaanálisis y publicado en el 2017, y este estudio sí muestra cómo la sobrevida global sí se afecta si la paciente ha sido sometida a una morcelación. O sea, hay una disminución significativa de la sobrevida global, no del periodo libre de enfermedad, pero sí de la sobrevida global. La morcelación, aquí ustedes lo ven, favorece la diseminación de la enfermedad a nivel intraabdominal, más no de la enfermedad extraabdominal. O sea, las metástasis, digamos, la enfermedad pulmonar metastásica o la enfermedad hepática metastásica no va a ser modificada. Estos tumores, como ya lo dijimos también, son altamente agresivos, son altamente malignos. Esta parte, que es la que generalmente va a matar a las pacientes, pues no se afecta con la morcelación, pero sí la parte de diseminación intraabdominal de la enfermedad. La sobrevida global, aquí y en este metaanálisis, aquí sí encontraron de la tasa de recurrencias en general, sí se afectan con la morcelación, más no con la vía abierta. Otra preocupación que siempre existe es si la morcelación aumenta el riesgo de implantes tumorales, de metástasis en el sitio de colocación de los trócares. Y pues acá ustedes ven este estudio, y aunque son muy raros, es muy raro que una paciente que no tenga ya diseminación intraabdominal de la enfermedad haga metástasis en los sitios de los trócares, de implantación de los trócares. Estos implantes se relacionan, bueno, algunos los han relacionado con la presión del CO2, el efecto chimenea que se produce en la extracción del tejido en el momento de extraer tejido a través de los trócares, pero en general lo que más se acepta es que se relaciona directamente con que la paciente ya tenga diseminación intraabdominal de la enfermedad. O sea que en conclusión, con lo que es la parte de morcelación, pues sí, digamos, existe un evidente incremento del riesgo de diseminar células tumorales. La morcelación de un tumor oculto, pues es muy raro, ocurre entre una probabilidad de 1 en 400 a 1 en 1000. No solo pues está la parte de afectar lo que es sobrevida global, diseminación intraabdominal, sino que esa destrucción del tejido con la morcelación pues hace que el patólogo no pueda determinar exactamente muchas de las características que se necesitan determinar
del tejido, del tipo tumoral, de extensión, de variables que se necesitan saber, y eso pues puede también afectar las decisiones clínicas que se tengan que tomar en la paciente. Creo que esto es lo más importante. Uno siempre que va a tener la posibilidad de morcelar, debe discutir eso previamente con el paciente y debe consignarlo en el consentimiento informado. Se tiene que decirle a la paciente que existe un riesgo bajito, muy poquito, lo que usted quiera, pero que si le sucede, sí le va a empeorar su pronóstico oncológico, y eso es importante que la paciente lo conozca y que quede consignado en el consentimiento informado. En general, para que ustedes tengan en cuenta, cuando todos estamos acostumbrados a los ensayos clínicos controlados, en el caso de los medicamentos, todo medicamento va con un ensayo clínico controlado y con una confirmación de que sirve, pero los dispositivos médicos, todas las morceladores, cualquier cosa, ustedes nunca han visto un ensayo clínico controlado de los electrodos, bisturís que se usan, y de los morceladores. Los dispositivos médicos no tienen esos ensayos clínicos, y pues uno tiene que conocer que eso existe, y que no necesariamente porque estén en el mercado tienen un beneficio pues ya probado para el paciente. Otra de las complicaciones que aunque es poco frecuente, está descrita, es la aparición de miomas parásitos. Esta es la frecuencia de estos miomas descritos en esta serie. Son realmente incidencias bastante bajas, generalmente relacionados con el antecedente de una miomectomía. Esto yo creo que lo alcanzamos a pasar aquí rápido. Ay, perdón. A ver si lo podemos ver aquí. Este es un caso de una paciente joven que yo tuve la oportunidad de intervenir me la enviaron por una masa anexial derecha sólida. Esta es la laparoscopia que le hicimos con marcadores negativos, con un TAC y una resonancia que mostraba una masa sólida a nivel del anexo derecho, y con marcadores que eran negativos y con antecedente de una miomectomía un año antes. Y la masa anexial derecha realmente era esta masa que tenía a nivel del colon, y que correspondía a un leiomioma parásito. Es raro que uno encuentre una. De hecho, si ustedes ven acá en el epiplón, tenía 3 más. Entonces le hicimos la resección de la masa. Ella tenía el antecedente de una apendicectomía. Es importante identificar el muñón, y pues allí se resecó la masa y se le realizó, para que vean aquí está la omentectomía, la resección del epiplón, y ya la paciente pues ya lleva unos 3 años en la cual no han vuelto a aparecer miomas parásitos. Y ya para finalizar, pues es importante tener en cuenta qué prefieren los cirujanos. Esta es una encuesta que se realizó a nivel de los ginecólogos, a nivel de ginecólogos canadienses, y ellos, pues básicamente esta encuesta dice que los ginecólogos continúan prefiriendo la vía abierta. Eso está en la preferencia. Otra cosa importante es preguntarle al paciente la preferencia por las incisiones. Generalmente, pues una laparoscopia, así uno pues vaya a hacer unas incisiones más pequeñas, o la robótica, que también se usa, que son incisiones un poquito más grandes y más incisiones, o una mini laparotomía. Hay varias encuestas que muestran que las pacientes prefieren una miomectomía, sobre todo si usted le informa después que probablemente la paciente va a requerir una cesárea y que va a quedar igual con una incisión de Phanestil después de esa cesárea. Entonces creo que pues ya para terminar y para continuar con la discusión, pues estos son los puntos en los que uno debía reflexionar. Como dijo el doctor Álvaro antes, pues probablemente no vamos a encontrar, y el argumento no está en cuál es mejor que la otra, porque ustedes ya vieron que básicamente en los desenlaces importantes, pues básicamente es lo mismo, pero pues hay que discutir y hay que tener siempre en cuenta la experticia del cirujano, qué experticia tiene para realizar el procedimiento por vía laparoscópica, y los criterios que deben cumplir las pacientes que van a ser sometidas a una miomectomía,
si vamos a usar morcerador, tratar de estimar el riesgo de malignidad que tenga esa paciente, qué prefiere la paciente, lo que decía anteriormente, de qué tipo de incisión prefiere, y pues siempre preguntarse que probablemente, y acá no conozco aquí ningún dato local, pero seguramente la situación es similar, que los cirujanos aquí continuamos haciendo más la vía abierta que la vía laparoscópica. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias. Doctor Luna, muy bien su presentación, muy completa, muy clara. Yo creo que lo que hablábamos ahora antes de empezar las conferencias es que pues es muy difícil uno realmente tener una decisión de cuál es mejor que la otra. Yo sigo pensando que cada una tiene cabida. eh, para mí, y yo creo que en eso coincidimos los dos, la mínima invasión siempre es la mejor alternativa en general, a grandes rasgos, en todo, en histerectomía, en miomectomía, mientras sea menos la invasión, es mejor para la paciente. Yo creo que para responder de pronto alguna de las inquietudes que plantea usted al final, primero, ¿por qué se siguen haciendo más miomectomías abiertas? Yo pienso que es básicamente una cuestión de entrenamiento, de formación y de dificultad. Yo sí pienso que la miomectomía por laparoscopia implica una dificultad adicional. O sea, no es una cirugía que se haga rápido, fácil. O sea, sí es una cirugía que requiere un entrenamiento adicional. Y yo creo que es parte del problema que tenemos con la histerectomía, que en Colombia seguimos haciendo histerectomía abdominal. Es la cirugía que más se realiza. Y es la que más se realiza porque no tenemos un entrenamiento adecuado en histerectomía laparoscópica, porque las facultades no tienen una formación adecuada en histerectomía laparoscópica y en general en la mínima invasiva. Entonces yo pienso que el motivo por el que se sigue haciendo más la miomectomía por la parotomía es una cuestión más de entrenamiento que otra cosa. Para mí, en las pacientes más jóvenes, que es en las que más se realiza miomectomía, porque son las que tienen deseo reproductivo, pues el riesgo realmente de la morcelación y de ese tipo de complicaciones de una paciente de 30 años, pues es una cosa realmente, creo que no existe. Eso sería exótico, habría que publicarlo. Yo creo que eso no. Ahora, la paciente de 45 años, de 48, de 50, pues en estas pacientes, generalmente uno, pues, si tiene una miomatosis sintomática, pues hace una histerectomía, y si decide hacer una miomectomía, pues las opciones no sé usted qué opina de la miomectomía en bolsa, de la morcelación en bolsa o de la colpotomía como una alternativa para la extracción de los miomas, podría ser una opción, ¿no? Sí. Sí, yo pues estoy de acuerdo con usted, o sea, no, yo creo que aquí no se trata de discutir realmente cuál técnica tiene más ventaja sobre la una sobre la otra, porque a mí me parece que bueno, yo creo que hay casos para las dos situaciones y yo creo que lo más importante es saber escoger el paciente. Yo creo que uno, pues es el entrenamiento que uno tenga. Yo estoy de acuerdo con usted, el problema básico es de entrenamiento para lo que usted está diciendo, tanto para la vía, para la histerectomía como para la miomectomía. Yo lo que creo es que la miomectomía pues no es una cirugía para uno empezar a hacer la laparoscopia. Obviamente la miomectomía requiere una destreza quirúrgica, un entrenamiento quirúrgico en técnica de mínima invasión pues muy importante. Todo tipo de miomectomía, no solo la laparoscópica, me parece que la histeroscópica también es un desafío importante para el cirujano ginecólogo, y uno lo que ve es que si usted no está entrenado en eso, realmente es mejor que no lo haga, no ensaye ni empiece por este tipo de procedimientos. Yo creo que la escogencia del paciente, lo dijimos, usted lo dijo, yo lo dije, dijimos unas cosas un poquito diferentes, pero yo creo que en general es lo mismo en cuanto al número de miomas, el tamaño de los miomas.
y algunos tuvieran la localización, pero la localización, digamos, en manos de un cirujano experto, pues no debe tener ningún tipo de limitante, pero sí el número de miomas, en general, eso sí es importante. Y lo que usted dice de la morcelación, pues claro, es que por debajo de los 45 años, de los 40 años, realmente es muy, muy poca la probabilidad de encontrar una malignidad. Por encima de los 45 y sobre todo si uno va a hacer histerectomías, que es la época en que más hace, inclusive hay unos puntajes que tratan de combinar hallazgos ecográficos, que la elastografía, que el Doppler, que el patrón vascular, que la deshidrogenasa láctica, pero y la edad es el parámetro más importante para uno estimar el riesgo de malignidad de una paciente. O sea, yo creo que, y yo lo hago en las juntas en las que participamos, digamos, y en donde trabajamos, tenemos como parámetro que es absolutamente prohibido realizar una morcelación por encima de los 50 años. Eso lo tenemos claro y lo tenemos como una conducta del servicio en el cual estamos. Y no morcelamos por ninguna vía, ni mecánico ni eléctrico, por encima de los 50 años y en general por encima de los 45, digamos, o sea, ya por encima de los 45 nos comenzamos a poner estrictos con eso y yo sí creo que es importante eso. Tenemos varios casos de morcelación no solo de leiomiosarcoma, sino también de cáncer endometrial inadvertido. Eso es importante. Y yo creo que eso es fundamental. Yo no tengo experiencia en morcelación en bolsa, pero pues es una alternativa que se usa y que está descrita. Nosotros no contamos, en la institución donde estamos, no sé si ustedes, Álvaro, tienen allí bolsas para morcelar, pero hay unas bolsas inclusive que se pueden hacer caseras, digamos, o hechas fácilmente con cosas de bajo costo, porque las que hay en el mercado tienen su costo importante, pero está descrito la técnica para hacerlas de bajo costo, con los cosas que hay normalmente en la clínica y que se pueden usar. Y eso, pues, la alternativa que está descrita para eso. No sé realmente qué tan fácil es, qué tan fácil sea hacerlo, pero eso, pues, existe esa probabilidad, esa posibilidad. Nosotros morcelamos pues realmente cuando son pacientes jóvenes, pacientes de menos de 40 años, de 30, de 28, que son las que más acceden a este tipo de procedimientos porque pues tienen expectativa obstétrica, morcelamos libremente, o sea, pacientes muy jóvenes, no hay problema con la morcelación. Cuando son pacientes ya de una edad por encima de los 40 años o cuando se van acercando a esta edad, yo utilizo mucho la colpotomía. La colpotomía me va muy bien, realmente no hay mayor problema con miomas de buen tamaño. Pues ya, como hablábamos ahora, el límite lo pone uno, el límite del tamaño del mioma lo pone uno. Si la cirugía le va a representar un tiempo exagerado que vaya a terminar sobrepasando las ventajas de la mínima invasión, hágala abierta. Entonces, pues los actos heroicos, pues eso no trae nada. Entonces, yo soy un macho y yo hago miomectomía de miomas de 20 centímetros, pero la paciente me toca transfundirla después y la paciente me demoró 4 horas y pues acabo sobrepasando las verdaderas bondades de la mínima invasión. Entonces, el límite del tamaño lo va poniendo uno de acuerdo a la experticia que uno mismo tenga. El número de miomas también depende de la capacidad de cada uno. Pero normalmente cuando la paciente está en una edad ya de mayor riesgo, yo no morcelo tampoco. Si tengo que morcelar, uso una bolsa. La bolsa que utilizo es un guante. O sea, hay una morcelación con guante que se puede hacer colombiana, hechiza. Funciona bastante bien y queda contenida la morcelación. O utilizo la colpotomía, que me va muy bien con la colpotomía en miomas de 7 o 8 centímetros. Va muy bien, salen por colpotomía, inclusive es más rápida y más práctica que la morcelación, porque morcelar un mioma de 8 centímetros, eso tiene un ratico, a veces se demora,
Sí, Sí. eso es demoradito, eso no es tan fácil, sí. Sí, no, inclusive en pacientes jóvenes cada vez hago más colpotomía por evitarme el engorroso de la morcelación y la saco por colpotomía y les va muy bien. Entonces hay alternativas para no perder la ventaja de la laparoscópica. Pero lo que hablábamos ahora con el doctor Joaquín es básicamente es eso, hay que escoger la paciente, saber en cuál me meto a hacerla por laparoscopia, primero porque soy capaz, segundo porque sé que me voy a demorar lo lógico, lo aceptable para una cirugía de estas, tercero que no voy a correr riesgos con la paciente en cuanto a los riesgos inherentes a la edad de ella y, y que van a salir bien las cosas. Si no va a ser así, pues la hago abierta. Entonces, lo que hablábamos al comienzo, no es si la una o la otra, sino cuándo la una y cuándo la otra. Y yo pienso que ahí podemos partir diferencias y así no peleamos. No, no vamos a pelear. No, yo creo que usted tiene razón. O sea, yo creo que uno comienza a conocer, y yo creo que eso es lo importante, con el tiempo, pues uno se da cuenta que escoger el paciente bien y hacer lo que uno sabe hacer es lo más importante y que no va a poner en riesgo la paciente y que no, lo que usted dice, no va a sobrepasar la bondad de una técnica por estar, digamos, dándosela de que sí pudo sacar un mioma de no sé cuánto y que sí pudo sacar 10 y que sí pudo sacar. Yo creo que de eso no se trata. Entonces, yo sí creo que básicamente, pues hay pacientes para las dos cosas y hay casos para las dos cosas y hay cirujanos para las dos cosas. O sea, yo creo que uno de cirujanos, yo lo confieso, yo trato de no hacer laparoscópicas, o sea, cuando ya ahora último que me toca hacer una laparoscópica miomectomía, se la mando a los que les gusta porque ya me da cada vez más pereza y la morcelada y la no sé qué, y yo les explico, yo creo que una cosa importantísima que a mí me parece es explicarle bien a la paciente y explicarle lo de las incisiones, por ejemplo, la parte estética, y uno se sorprende que muchos pacientes escogen, uno les muestra las foticos, tengo unas foticos de cómo quedan las incisiones de la laparoscópica, de cómo queda la incisión de un mini panestil, y uno se sorprende cómo muchos pacientes perciben y sobre todo si usted les explica que es que va a terminar en una cesárea y que va a quedar con un panestil, uno se sorprende cuántos pacientes escogen que uno les haga el mini panestil. Claro, Entonces, cuando uno quiere que la paciente también se incline por la laparoscopia, le dice eso, pero mira que igual luego te van a hacer cesárea. Entonces la paciente dice, sí. No, es cierto, la paciente tiene todo el derecho de escoger también. Pues. Eso es importante y uno cree que no, y uno se sorprende cómo escogen eso. Pero yo creo que uno tiene que ser honesto con la paciente y exponerle pues las ventajas de la una y de la otra, que realmente, si usted lo ve en los desenlaces importantes, pues básicamente da lo mismo la vía que usted escoja. Y si usted es un cirujano experto, pues no va a tener el problema del tiempo y de la morcelación, y uno ser prudente en esa parte, seguro que la morcelación no tiene ningún problema. De acuerdo, doctor Luna. Yo creo que ya con esto, si está de acuerdo, podemos terminar Sí, claro. el debate, entre comillas. Listo. Llegamos a un acuerdo, Claro. quedamos en tablas, entonces está muy bien. Perfecto. Luna, muchas gracias. Muchas gracias. No, Álvaro, muchas gracias. Esperamos que la gente haya aprendido algo y haya sacado provecho de estas dos presentaciones. Muchas gracias. Esperamos. Bueno, que esté muy bien. Bueno, saludos a todos. Gracias.